Buenas noches. El día de hoy en la clase de Diplomatura de Recursos Humanos y la Ley Servir nos acompañará el Magíster en Administración Augusto Lichang, quien tiene especialización en Gestión de Recursos Humanos y Coaching, contador público. Ha elaborado como director en las siguientes organizaciones: Jambal, Universidad Ricardo Palma, Toyota, entre las más importantes. Profesor universitario de pre- y posgrado en las universidades Villarreal, Garcilaso de la Vega, Femenina del Sagrado Corazón, Ricardo Palma, San Agustín, en la Católica de Santa María, conferencista y consultor en negocios. Bienvenido, doctor, a las siguientes sesiones. Muy bien. ¿Ya está prendido? Sí. Ya, ok. Muy buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener el curso de Familia, Educación y Trabajo como factores claves para la gestión del talento humano, ¿cierto? Vamos a empezar con un pensamiento de Jorge Basadre Groman, que dice: en el Perú nunca hemos tenido clases dirigentes, solo clases dominantes. Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? O sea, estamos viendo un país donde el recurso humano no es considerado muy importante, y precisamente porque hay un descuido de la parte educativa en la familia. Entonces, vamos a hacer una pregunta. Y esta pregunta es: ¿cuál es la fuente más cara del mundo? A ver qué me dicen los que están en sus casas, los que están en sus empresas. ¿Cuál sería la fuente más cara del mundo? Un poco para reflejar cuál es la situación de nuestro país. Bueno, la fuente más cara del mundo es la vela. ¿Y por qué la vela? ¿Por qué creen ustedes que es la vela? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cuánto cree usted que una familia pobre que vive en los asentamientos humanos, en los cerros, en los caseríos, gasta diariamente en velas? Mínimo una vela. ¿Cuánto cuesta una vela? Un sol. Si ese sol lo multiplicamos por 30 días, son 30 soles. La pregunta es: ¿cuánto pagaría esa persona si tuviera energía eléctrica o tuviera electricidad en sus hogares? De repente menos, y podría tener luz todo el día, cosa que en la actualidad solamente lo puede utilizar a ciertas horas de la noche. Entonces, esa es una preocupación ya desde el punto de vista social. Entonces, en ese aspecto, nosotros vamos a enfocar el curso desde la parte social, yendo la familia, pasando por la educación y terminando por el trabajo. ¿Qué significa la pobreza? ¿Alguien podría responder esta pregunta? ¿Qué es la pobreza? Seguramente muchos de nosotros, cuando hablamos de pobreza, nos imaginamos esto de aquí. Es decir, una persona que no tiene, que no le alcanza, una persona que no tiene acceso a los recursos económicos, una persona que no trabaja, una persona que vive en condiciones de repente modestas, una persona que no tiene accesibilidad a los servicios básicos, entre otros. Pero yo creo que la pobreza no solamente se debe ver desde la parte económica, también hay que enfocar la pobreza desde la parte mental. Es decir, una persona puede ser pobre a pesar de que tenga mucho dinero si no estudia, por ejemplo, si no tiene cultura, si es una persona que tiene unos valores distorsionados. Por ejemplo, si ustedes ven todos los días en las noticias,
tantos políticos que supuestamente se han educado en las mejores universidades del país y del mundo, sin embargo, están involucrados en actos de corrupción? Esa persona de repente puede tener mucho dinero, pero esa persona tiene una pobreza de espíritu. Entonces, yo creo que en el Perú la crisis no es necesariamente económica, la crisis es moral, ética, y eso viene desde la familia, desde los padres, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo se origina todo esto, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, el término pobreza no se refiere solamente a lo económico. La pobreza es una pobreza moral, una pobreza cultural, una pobreza de espíritu. Hoy en día, todo está al alcance de la mano. Es decir, todo está con un toque. Queremos, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, que estás en sus hogares, hace unos 15 años atrás, tenían que venir a clase, tenían que estar presentes. Hoy en día, ustedes prenden su computadora, prenden su laptop, se conectan a la plataforma y ya están escuchando clases. Desde la comodidad de sus hogares, desde la comodidad del trabajo de repente, desde la comodidad de un parque, entre otros. Hoy en día usted tiene hambre y no quiere cocinar. ¿Qué es lo que hace? Pide por delivery y a la media hora le traen lo que usted encargó. De lo contrario, hay políticas de algunas empresas que le devuelven el dinero. Hoy en día usted quiere investigar de un tema, se conecta a Google y ya previamente usted sabe lo que va a pasar. Inclusive, antes de ir al médico, ustedes averiguan por Google más o menos qué es lo que tienen, los síntomas, es más, se compra un remedio y averiguan si ese remedio realmente es para lo que el médico le recetó. Entonces tenemos acceso a todo hoy en día. La televisión por cable, por ejemplo. Antes había que la antena moverla de un lado a otro y captar la señal. Hoy en día usted tiene el satélite, tiene el cable. Es más, antes solamente habían 4 o 5 canales. Hoy en día pues hay más de 200. Entonces todo ha cambiado, todo es digital. Hoy en día usted tiene un teléfono celular. Antes usted tenía que irse a una cabina, tenía que irse a un teléfono público y para algunos privilegiados tenían teléfonos en su casa. Hoy en día usted tiene 2, 3 celulares. Es más, esos celulares no solamente sirven para hablar y para recepcionar llamadas, ese celular también sirve para tomar fotos, para entrar a internet, para grabar, ¿no es cierto?, para investigar, entre otros. Entonces, hoy en día todo es más fácil, todo es más accesible. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos, el ser humano todavía no ha logrado tener esa calidad personal como buscamos o como lo buscamos en las cosas que el hombre crea. Entonces, hoy en día todo es digital. Pero volvamos a nuestra triste y dura realidad. Nuestra triste y dura realidad. A ver, le voy a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, noticias como estas aparecen todos los días y las estadísticas no nos dejan mentir. Perú ocupa el tercer lugar en violaciones sexuales a nivel mundial. Lo que ha ocurrido últimamente con esta chica que la han quemado y que ha fallecido, ¿no? Miren la clase de ser humano que tenemos actualmente, ¿no? Una chica no te hace caso y la quemas y la matas. Ahí está. Se sentía la última pepa del mundo, se nubló mi mente
ella tenía que recibir un escarmiento. ¿Quién es él para darle un escarmiento? ¿Qué se cree? Yo solamente quería dañarle su cara. Miren, un psicópata. Porque ella siempre decía que su cara era bonita. Entonces seguimos con el machismo, seguimos con la violencia contra la mujer. ¿Y eso de dónde deriva? ¿Cuál es la causa? La familia, que lo vamos a ver más adelante. Hay un balance de la violencia familiar contra la mujer en el Perú. 946 feminicidios en 8 años. ¿Qué les parece? Y estamos hablando de una cifra que no está actualizada. A la fecha, esto se ha incrementado. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Luego, otro flagelo que nos agobia, y principalmente a la juventud, son las drogas. Hace unos 30 años, cuando uno iba a una fiesta, lo único que encontraba en la fiesta era, pues, de repente, la famosa marihuana, que hoy en día tiene propiedades medicinales, el aceite. Pero antiguamente, pues la marihuana era la droga que la juventud consumía. Hoy en día existe, pues, más de 50 drogas. Y la juventud es la que consume estas drogas. ¿Cuál es el origen? La familia. Entonces tenemos jóvenes que se pierden. Y cuando hablo de drogas, no solamente hablo de la pasta, de la cocaína, ¿no? de las pastillas, estas sintéticas. También estoy hablando del alcoholismo, ¿no? Cada fin de semana los jóvenes se van a una fiesta y no solamente consumen droga, consumen tragos, consumen grasa, comida chatarra. Imagínense esos chicos de 15, 16, 17 años, pobre hígado. Ustedes saben que el hígado es el cernidor, es el filtro, es decir, todas las impurezas el hígado lo recibe y se queda ahí. De aquí a unos 10 años tendremos mucha gente sufriendo de cirrosis, del páncreas, de los riñones, entre otros. Luego tenemos otro flagelo, es la contaminación ambiental. La falta de conciencia. Cada día los recursos naturales se van depredando. Entonces, el ser humano, así como crea cosas, inventa cosas, mejora cosas, pero también en algunos aspectos involuciona, no cuida el planeta. Por ejemplo, la basura, la contaminación de las fábricas, ¿no es cierto? La contaminación de los ríos, de los mares, por parte de las empresas, principalmente las mineras. Y el mar se ha convertido en un vertedero humano, ¿no? Eso es lo que actualmente sucede. Y por último, tenemos la corrupción, que es como el cáncer. Está presente en todo lugar, en todo sitio. Por donde toques, hay corrupción. Analicemos. Poder judicial, corrupción. El Congreso, corrupción. La policía, corrupción. El gobierno, corrupción. Salud, corrupción. O sea, estamos fregados en todo sitio. Pero hagámonos algunas preguntas. ¿Cuáles son los costos de la corrupción? ¿Cuáles son sus consecuencias económicas y políticas? Los costos de la corrupción no es la persona que coimea y le das la coima, porque de repente eso no puede significar mucho. El costo es de que, primero, la persona que recibe la coima termina haciendo obras que el país no necesita. Por ejemplo, ¿de qué vale hacer un estadio para 100.000 personas en un pueblo donde la población no llega ni a 10.000? Sin embargo, cuando se hizo esa obra, el que le dio permiso,
la persona que recibió el dinero, producto de la coima, se benefició. Pero esa obra no le sirve a nadie. Y lo peor de todo, que con ese dinero se podían haber hecho proyectos que sí sirven. Por ejemplo, colegios, hospitales, centros de salud. En la mañana yo estuve en la clínica San Juan de Dios y es increíble, miren, es la única clínica que puede albergar a tanta gente que no tiene muchos recursos y que tiene recursos. Pero así como esa clínica, podrían haber 10 clínicas en Lima y podrían haber muchas clínicas en provincias, pero no los hay. Hay una sola. Hay gente que se viene de provincias para atender a sus hijos que tienen alguna discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Ahora, ¿todos tienen un precio? Sí, pues. Estamos hablando de que el 95% de la población tiene un precio. ¿Y quiénes nos ratifican esta afirmación? Nuestros políticos, nuestros expresidentes. Hasta el momento tenemos 4 expresidentes acusados de corrupción. Acusados de corrupción. Ninguno ahorita está en la cárcel. Todos están libres. Mientras que en otros países la corrupción es castigada, es perseguida. Es más, un político que se corrompe o que es corrupto, el pueblo lo castiga. Está mal visto. Bueno, algunas sociedades no solamente lo castigan, lo eliminan. Aquí se pasean, se van de viaje, regresan, se compran 5 casas y nadie les dice nada. Pero eso sí, la entidad responsable de fiscalizar a estos señores se mete con lo más chiquito, se mete con el bodeguero, se mete con el señor, el consultor que hace su consultoría, ahí le está chequeando si pagó el impuesto o no, pero las grandes empresas nadie les dice nada. Un ejemplo práctico, los equipos de fútbol, los más populares, la U y Alianza, son los que más deben plata a la SUNAT, se las han perdonado. O le dan 30 años para que paguen. Telefónica, que nos cobra el recibo y si no pagamos nos cortan la línea y nos cobran por la instalación y todo eso. Debe un montón de plata a la SUNAT. Sin embargo, ahí están pasando peor. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando con el país? ¿Qué clase de gobernantes tenemos? ¿Qué clase de gestores tenemos? ¿Qué clase de administradores tenemos? ¿Qué clase de instituciones tenemos? Y aquí algunos ejemplos, ¿no? 3 personajes involucrados en corrupción. Sin embargo, estos 3 personajes siguen hablando, siguen diciendo, siguen haciendo propaganda. Algunos quieren ser presidente de nuevo, entre otros, ¿no? Imagínense, miren esta triste y cruda realidad. Muy bien. Sigamos. A ver, ¿qué me dicen? ¿Encuentra usted alguna semejanza o semejanzas? Bueno, en principio, la semejanza es pues que hay un hombre y una mujer y en los animales un león y una leona que es hembra y macho, ¿no es cierto? Muy bien. Pero eso nos hace semejantes, pues, ¿no? O sea, realmente, ¿y qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es que el ser humano razona, piensa, tiene sentimientos, tiene valores. En cambio, los animales solamente actúan por instinto. El hombre piensa antes de hacer, el animal actúa por instinto. El hombre, si tiene hambre,
pues lo piensa, va de repente o posterga ese hambre para otro momento, o si tiene cólera, pues de repente se va a dar una vuelta. El animal no, el animal actúa por instinto. El animal tiene hambre y se come a la presa. El animal se enfurece y ataca a alguien. Entonces, sin embargo, habemos seres humanos superiores que parece que fuéramos inferiores, porque actuamos igual o peor que los animales. Entonces, el hombre viene a este mundo, viene a este universo porque tiene una misión. En cambio, los animales vienen a este mundo y no saben qué hacer. O sea, es decir, por ejemplo, el alacrán muere siendo alacrán. Es decir, el alacrán, ¿cuál es su naturaleza? ¿Cuál creen que sea su naturaleza? Picar. A ver, pongan al alacrán en su mano. ¿Qué va a pasar? ¿Los va a picar? Sí, los va a picar. ¿Por qué? Porque su naturaleza es picar. No es que el alacrán sea malo. No es que el alacrán actúe porque quiere, sino que su naturaleza es picar. El ser humano no. La naturaleza puede ser cruel, el ser humano no. ¿Y por qué no? Porque el ser humano tiene valores, el ser humano piensa, razona, tiene una inteligencia. El ser humano está compuesto por lo espiritual, por lo emocional, y eso se lo da a la familia. Entonces, estamos en épocas de cambio, ¿Y qué es el cambio? ¿Qué es el cambio? Bien. ¿Este es el cambio? No creo, ¿ah? Esa es una modificación, un arreglo, pero cambio no es. Pero mucha gente confunde esto con el cambio. El cambio se origina en la mente. El cambio no es necesariamente un cambio físico. Entonces, cuando yo hablo de cambio, estoy hablando de modificar algunos pensamientos, cambiar algunos paradigmas, mejorar como personas. También el cambio significa adaptación. Hay gente que no se adapta a los cambios, hay gente que reniega de los cambios, y los cambios son inevitables. Entonces, el verdadero cambio se produce en la mente ¿Y cómo cambia? Estudiando, leyendo, estando con personas positivas, viajando, teniendo experiencias, entre otros. Entonces, ese cambio significa que el ser humano se debe reinventar. ¿Y qué significa reinventarse? Significa que llega un momento en que nosotros debemos evaluar todo lo que hemos aprendido y realmente separar lo que ya no nos sirve. Es como cuando tú, a fin de año, quieres empezar un año nuevo con cosas nuevas. ¿Qué haces? Botas todo lo anterior, es decir, lo que ya no te sirve. Es como que si tú quisieras renovar tu closet. ¿Qué haces? Sacas la ropa que ya no la vas a utilizar y dejas tu closet medio vacío para que en el año lo llenes. Igual sucede con el ser humano. Todo lo que está en nuestra mente a veces ya no nos sirve. Entonces debemos cambiar algunas ideas, algunas actitudes y debemos mejorar. Una de las maneras de reinventarse es estudiando, capacitándose como ahora, que ustedes están en sus casas y están capacitándose. Y pongo este ejemplo del águila, porque el águila tiene un tiempo de vida parecido al del ser humano. Más o menos vive entre 60 y 70 años. Pero a la mitad, es decir, a los 30 años, comienza a envejecer, las plumas se le comienzan a caer, el pico se le comienza a honguear y las garras se le comienzan a poner más débiles. Pero ¿qué hace esta ave? Esta ave lo que hace es acelerar ese proceso y en ese proceso se puede morir. Pero si no lo hace,
se muere, de todas maneras. Pero si logra sobrevivir, le crecen nuevas plumas, le crece un pico más fuerte y unas garras más fuertes. Y vive otros 30 años mucho mejor. Entonces, cuando yo hablo y comparo al ser humano con esta águila, me refiero a que laboralmente, profesionalmente, nos debemos reinventar. Es decir, debemos capacitarnos vitaliciamente. Hoy ustedes están recibiendo esta capacitación, pero eso termina pues de aquí a un mes, 2 meses, y tendrán que volver a tener otra capacitación porque todo cambia y lo único constante es el cambio. Es decir, usted tiene que estarse poniendo al día, tiene que estar leyendo, porque son tiempos de cambio. Usted tiene su celular, por ejemplo, vea su celular, vea el modelo de su celular. Usted dice, tengo el último celular, ya no es el último, porque desde el momento que usted lo adquirió, ya están pensando, la empresa ya está pensando en sacar una nueva versión. O sea, en otras palabras, el nuevo celular va a tener vigencia 6 meses. En 6 meses, ese celular ya es el modelo antiguo. Y si usted es exigente, va a querer el nuevo modelo, que tiene, no sé, más píxeles para las fotos, tiene más memoria, tiene de repente, no sé, los colores son más nítidos, entre otros, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, el anterior celular sirve, pero ya salió el nuevo, pues. Y el que tiene el nuevo va a tener una ventaja sobre usted, que de repente es más rápido, tiene más memoria, ¿no es cierto? Corre más rápido, en fin. Entonces, si usted no se prepara y usted no cambia, usted no estudia, usted no se reinventa, va a pasar esto. ¿Y qué va a suceder con usted? Laboralmente la muerte se lo va a llevar. No va a morir físicamente, laboralmente. Es decir, por ejemplo, usted quiere cambiar de trabajo o está sin trabajo en estos momentos. Usted agarra y entra a internet y busca en estas páginas aptitudes, Computrabajo, no sé, Laborum, o usted aparece en LinkedIn, ¿no es cierto? Muy bien. Las empresas lo van a ver, ¿no es cierto? Y van a lanzar una propuesta. Va a decir, se necesita ingeniero de sistemas que, no sé, pertenezca al quinto superior, que tenga experiencia, que trate bonito a la gente, en fin. Y al último le ponen que sepa hablar chino. Usted tiene todo, menos ese requisito. Y tal vez no sepa mucho de lo anterior, pero ese requisito vale más que lo anterior. Usted ya no postula. Es decir, el mercado lo separa. Usted ha muerto laboralmente. ¿Puede resucitar? Claro que sí. ¿Y cómo va a resucitar? Estudiando, pues, capacitándose. O sea, reinventándose. Ya estoy muy viejo. No, nunca se es viejo para estudiar. Nunca se es viejo para estudiar. Ahora, obviamente en este país, pues, el que tiene 40 años se le dice que está viejo. No es así. En Europa, en otros países, una persona de 50 años recién se está casando, tiene su hijo. Una persona de 60 años sigue trabajando normal, es productiva. Yo no sé quién ha metido el cuento que una persona a los 40 años está acabada. Eso es falso. Claro, está acabada si no se capacita, está acabada si no se actualiza. Por ejemplo, una persona a los 40 años, mínimo, debería tener una maestría. Mínimo. Pero si no lo tienes, ahora, obviamente, si no lo tienes, tendrás que hacerlo, pues. Entonces, lo único estable es el cambio. Por ejemplo, este teléfono, hace 30 años, era muy difícil tenerlo en casa.
porque había que esperar, había que hacer un trámite. Hoy en día usted va a cualquier operador y a los 15 minutos obtiene su nuevo teléfono con todos los beneficios que trae ese teléfono. Entonces, por lo que vemos, el ser humano, su inteligencia lo distribuye en dos hemisferios. Este es un cerebro donde ustedes en la parte izquierda ven como una especie de así de circuitos así, de conexiones, y en este lado ven como, no sé, figuras de muchos colores, ¿no? Así funcionamos con una parte lógica y funcionamos con una parte de ilusiones. Esta parte sueña y esta parte te dice pisa tierra. Entonces los sueños provienen de la parte colorida y cuando ese sueño se convierte en realidad, el que se encarga de hacerlo realidad es la parte izquierda. Entonces aquí existen nuestros sueños y aquí existen nuestras acciones. Entonces el ser humano, desde que nace, tiene dos componentes. Un niño cuando nace, si estos dos elementos se dan, va a ser una persona sana y una persona exitosa. Esto es energía y esto es información. La energía te lo da la buena alimentación y la información te lo da la buena educación. Entonces, al nacer, los niños nacen sanos, los niños no nacen malos, los niños nacen limpios, sanos. Bueno, la religión nos dice que nacen con el pecado original, pero bueno, esa es una herencia. Pero los niños nacen sanos. El niño es como este vaso limpio, vacío. Pero ese vaso vacío, en el tiempo, se va llenando de cosas. Ese niño en el tiempo va a crecer, va a hablar, va a pedir, va a actuar. ¿No es cierto? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? ¿Va a hablar lisuras o no va a hablar? ¿Va a respetar a sus padres o no? ¿Va a discriminar o no? ¿Va a ser una persona exitosa o fracasada? Pero, ¿quiénes se encargan de que ese niño fracase o tenga éxito? Los padres. Entonces, volvemos a lo que en un inicio habíamos hablado. El origen de todos los fracasos y todos los éxitos son los padres, porque ellos son los que nos dan la verdadera educación. La educación se da en casa, no se da en la escuela, se da en casa. Por eso que criar un hijo no es fácil, hay que darle tiempo, hay que darle cariño, hay que darle amor, hay que darle valores y también hay que darle a veces un poco de rigor, pero no un rigor pues, físico, sino también los niños tienen que aprender a que todo lo que piden no se les da. ¿Cuál es el pretexto de muchos padres que yo escucho, ¿no? A veces voy a una conferencia y me dicen, profesor, como yo sufrí, no quiero que mi hijo sufra y por eso le doy de todo. La pregunta es, ¿qué significa no quiero que sufra? En la vida tú tienes caídas, en la vida tú tienes fracasos y tienes que levantar y asimilarlo. O sea, evitarle el dolor, evitarle el fracaso es tonto. Solamente una persona valora las cosas cuando ha pasado hambre y frío. Cuando una persona ha sufrido, entonces valora las cosas. Entonces, la vida no es color de rosa, la vida también tiene un lado que tú tienes que pasar para valorar las cosas buenas que tienes. Entonces, uno puede querer a sus hijos, uno puede engreír a sus hijos, lo que es malo es malcriar, consentir. Entonces, algunos padres confunden querer con consentir.
Los niños tienen que aprender a ser tolerantes. No todo lo que piden se les tiene que dar al instante o se les tiene que dar. Los niños tienen que saber esperar, saber postergar cosas. Imagínense, pues, si a un bebé todo lo que pide tú le das y le facilitas el camino, cuando tenga 12 años no le compras la bicicleta y es capaz, pues, de robarte, es capaz de irse de la casa. A la hija que no le permites tener su enamorado porque de repente, pues, tiene una edad que no debe, pues se va con el enamorado, se embaraza, se suicida. ¿Por qué? Porque tú desde pequeño no le enseñaste a que sea tolerante. Y es por eso de estos asesinos que si la chica termina con él, la termina matando o la termina quemando. Entonces no vamos a entrar a aspectos psicológicos porque eso los psicólogos lo explicarán mejor, pero de repente le estoy explicando las razones por qué una persona actúa de tal o cual manera. Ya los aspectos emocionales, pues ya eso yo no puedo entrar, pero a simple vista nosotros podemos deducir que si los padres no cumplen su rol como padres, vamos a tener machistas, vamos a tener futuros criminales, pues, futuros golpeadores de mujeres, ¿no es cierto? Y sobre todo malos ciudadanos y corruptos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar una razón para vivir? Encontrarnos nuestra misión personal. Y para encontrar esa misión personal, yo tendría que hacerme esa pregunta, o esta pregunta. ¿Para qué existo? ¿Para qué existo? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Para qué existen? A ver, piensen un ratito, ¿para qué existen? ¿Cómo? ¿Para ser feliz? ¿Qué más? Profesional. ¿Qué más? Tener una familia. ¿Qué más? Hacer plata. ¿Para eso? Bueno, aparte de eso, tendrías que hacer algo por otro. Tú vienes a este mundo a servir. Y cuando yo hablo de servicio, estoy hablando del fin más noble que puede tener un ser humano, servir a otros. Y servir significa ser útil, ayudar, trascender. Entonces, la verdadera razón por la que yo vengo a este mundo es para trascender. ¿Y qué significa trascender? ¿Qué significa trascender? Trascender es cruzar a un ser humano pero en ascenso. Es decir, lo vuelves mejor persona. ¿Y quiénes son las personas los que ¿quiénes son los que trascienden? Bueno, los que trascienden en la vida de las personas y lo cruzan y lo mejoran, porque trascender es cruzar hacia arriba, es decir, te elevo, te mejoro. Bueno, los primeros que trascienden en la vida de una persona son nuestros padres. Es decir, si hacen bien las cosas, nos dan buenos valores, buenos ejemplos, buenos paradigmas, buenos hábitos, nos corrigen, nos dicen pues que hay que ser honestos, nos dicen que hay que ayudar a otros, obviamente esos padres, así se mueran, así ya no existan físicamente, quedarán en nosotros, quedarán en nuestros genes.
¿Quiénes más trascienden en la vida de una persona? Nuestros maestros. ¿Por qué? Porque nos dan conocimientos, nos refuerzan los valores, nos transmiten sus experiencias. ¿Quiénes más trascienden en nosotros? Nuestras amistades. Aquellas personas que nos aconsejan, comparten con nosotros lo bueno y lo malo. ¿Quiénes más son las personas que trascienden? Un mentor. Es decir, una persona que encontramos y una persona que influye en nosotros en forma positiva. Si hablamos de fútbol, por ejemplo, ¿quién es la persona que ha trascendido en los jugadores que están yendo al Mundial? El entrenador, pues Gareca. ¿Por qué? Porque a través de su filosofía, de su ejemplo, a través de sus palabras, a través de sus consejos, ha logrado que estos jugadores tomen conciencia, reflexionen, mejoren, cambien, y ahora ven un equipo homogéneo, un equipo que funciona como equipo, un equipo que tiene un estilo de juego, un equipo que quiere ganar, un equipo que está ahí. Entonces, para que vean que ya así pasen 50 años, el nombre de Gareca va a estar presente en todo el Perú. ¿Por qué? Porque aparte de habernos clasificado, ha mejorado al jugador como ser humano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, la historia nos ha dado estos personajes a que debemos de repente admirar e imitar. Por ejemplo, ahí tenemos dos personajes que ya no están con nosotros. La Madre Teresa y Gandhi. La Madre Teresa le decían la madre del buen morir. ¿Por qué? Porque esta religiosa, que ya no va a haber nunca más porque es única, ayudaba a los moribundos a morir. Pero ¿a quiénes eran estos moribundos? Personas que nadie quería estar con ellos. ¿Quiénes eran? Los leprosos, los sidosos, los tuberculosos, los que tenían malaria. Sí, se podía contagiar, pero ya, pues, ahí está. Y era una persona que era congruente, es decir, lo que hablaba, lo hacía. O ustedes veían a la Madre Teresa con joyas. La Madre Teresa vino al Perú en los años 70. ¿Sabe dónde se hospedó? A ver, piensen, ¿en dónde se hospedó? A ver, ¿qué pasa cuando un personaje, un líder viene al Perú? ¿En dónde normalmente pasa sus días? ¿En dónde duerme? ¿En dónde almuerza? Seguramente ustedes me dirán, pero la Madre Teresa se hospedó en el Swiss Hotel, se hospedó pues acá en el Marriott, ¿no es cierto? En los Delfines, en el Sheraton. Se fue al restaurante de Gastón, ahí comió la mejor comida, el mejor ceviche. ¿Sabe dónde se hospedó? En un hotel de La Parada. Ahí en ese hotel donde estaban los borrachos, ahí se hospedó. Ahí, con los más pobres, con los que más necesitaban, ahí se hospedó. Y cuando le ganó el premio Nobel, todo ese dinero lo depositó, lo donó a los más pobres. A ver, díganle a alguien, algún premio Nobel que done el $1.000.000 que le dan de premio. Todos se lo echan al bolsillo. Entonces, fue congruente. Gandhi, por ejemplo, otro personaje que murió y liberó a su país de la dominación inglesa. ¿A punto de qué? De tolerancia. Y tenemos un Martin Luther King que gracias a él, a sus palabras, a su liderazgo, luchó por los derechos de los negros, murió porque lo mataron, pero le abrió el camino y trascendió para que un presidente negro, el primer presidente negro de Estados Unidos, asumiera el poder. Ustedes ya saben quién es, pues. ¿Quién es? Exacto. Obama, ¿no es cierto? Barack Obama. Muy bien. Entonces, la misión es importante. Robin Sharma es un líder espiritual
tiene muchos libros, nos dice este pensamiento: hasta que tu misión no sea tu obsesión, nada cambiará en tu vida. Hasta que tu misión no sea tu obsesión, nada cambiará en tu vida. Así que vayan pensando en su misión y vayan trabajando en su misión. Entonces, la misión equivale a descubrir cuál es mi centro, cuál es tu misión. Entonces, hoy en día, en la noche o mañana, piensen y digan: ¿para qué he venido a este mundo? ¿A quién debo servir? Desde donde estén, sean útiles, sirvan con cariño, con amor, con actitud. Si eres abogado, tu cliente no le saques plata, no lo engañes, no juegues a dos partes, actúa con honestidad. Es difícil, ¿no? No defiendas a los violadores, a los narcotraficantes, defiende a las personas que realmente necesitan. Si eres sacerdote, pues ayuda con la parte espiritual, aconseja, dale paz a la gente. Si eres mamá, trata de ser la mejor mamá del mundo. Si eres papá, igual. Si eres profesor, tratarás pues de educar a toda persona que necesite, entre otros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, tarea para la casa: escribir cuál es tu misión. Y solamente la misión se define pensando: ¿para qué he venido a este mundo y a quiénes voy a servir? Listo. Entonces, la misión de toda persona es trascender, como está en la pizarra, trascender. ¿Y cómo podemos trascender como seres humanos? A través del servicio, a través del servicio. El Papa Francisco dice: el verdadero poder es el servicio, hacer por los otros y para los otros. Lo dice el Papa Francisco. Entonces, ante esta pregunta, ¿qué hubiera sucedido con estos personajes si hubieran nacido en nuestro país? ¿Ustedes creen en la suerte? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la suerte existe? A ver, vamos a ver si la suerte existe, ¿ya? Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado con estos personajes si hubieran nacido en nuestro país? A ver, para los que de repente no los conocen, el primero es el científico Hawking, ¿no es cierto? El segundo ya lo conocen, pues, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Messi. El tercero, el Chavo. Y el cuarto, los Beatles, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado? A ver, ¿qué hubiera pasado? Exacto. No hubieran sido tan famosos. ¿Por qué? Claro. Hay un dicho que dice: el enemigo de un peruano es otro peruano. Somos un país de envidiosos, un país donde de repente el éxito, en vez de admirar, envidiamos. El exitoso es mal visto. Entonces, le preguntaron a Bill Gates: señor Bill Gates, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera nacido en Sudamérica? Y Bill Gates contestó: seguramente hubiera sido agricultor y pobre. Entonces, a eso le llamamos accidentes geográficos. ¿Y qué es un accidente geográfico? Que tienes el talento, pero naciste en el lugar equivocado. Tienes el talento y naciste en el lugar equivocado. Y eso corresponde mucho a nuestra cultura, a nuestra forma de ser. Por eso, el día que el Perú cambie, el día que el Perú se eduque, el día que el Perú haya menos envidia, yo creo que ese día podremos nosotros ser un país desarrollado, ¿no? Pero es una cuestión cultural, es una cuestión de persona nada más.
Seguramente se hubiera muerto Hawking, porque acá en el Perú al discapacitado y al minusválido nadie le hace caso. Si no, vean pues en los paraderos, vean en los hospitales, vean. El discapacitado es marginado. ¿Qué hubiera pasado con Messi? Hubiera jugado en el Alianza o en la U. O hubiera sido ya como Paolo, ya hubiera ido al Corinthians. Hasta ahí nomás queda. ¿Qué hubiera pasado con el Chavo? Se hubiera muerto como el gordo Casareto, pues pobre. ¿No? Triste, ¿no? Pobre. Un personaje pues, que nos hizo reír en los 70, en los 80, cuando había terrorismo, bomba, muere pobre en un hospital, el Estado no se hace cargo. O sea, el artista está descuidado. ¿Qué hubiera pasado con los Beatles? Bueno, estarían tocando pues en el Parque de la Reserva ahí, haciendo sus conciertos. Le hubieran vendido los millones de discos que... ¿no? ¿Qué hubiera sucedido si estos personajes se hubieran quedado en nuestro país? Arriba tenemos a Testino, a Gianmarco y a Juan Diego Flores. Juan Diego Flores hubiera sido la persona exitosa que es ahora, el mejor tenor del mundo, el sucesor de Pavarotti. Hubiera estado ahí en el conservatorio enseñando, dictando clases. Ahí nomás, no pasa nada. ¿Qué hubiera pasado con Mario Testino? Hubiera estado fotografiando vedex acá en el Chino, ahí en el Bocón, la Malcriada. Ahí hubiera estado. ¿Qué hubiera pasado con Gianmarco? Se hubiera quedado en la estación de Barranco. Sin embargo, estos personajes sabían que habían nacido en el lugar donde no le iban a reconocer su talento. ¿Qué tuvieron que hacer? Irse. Entonces, Juan Diego Flores se fue a Italia, se fue a Europa, el mejor tenor del mundo. Testino se fue a Estados Unidos, se fue a Inglaterra, el mejor fotógrafo del mundo. Gianmarco se fue a Estados Unidos, Grammy. ¿Cómo? Sí, pues algunos tenemos que ir. Y parte del crecimiento y desarrollo es salir, tener experiencia. De repente, fracasar y aprender del fracaso. Pero hay que hacer algo, ¿no? Entonces, muchas veces, si no encontramos en nuestro país el reconocimiento y el talento que tenemos, y si vamos a una empresa y no nos reconocen, tenemos que irnos de esa empresa. ¿Qué hacemos aguantando tanto tiempo en esa empresa? Pero a veces Dios le da barba al que te lo dije. Hay gente que sí, que sí la vida le ha sonreído. Hay gente que sí ha tenido pues suerte. Por ejemplo, Toledo. Ahí está. Presidente de la República, pero corrupto, acusado de recibir plata de Odebrecht, de comprarse casas con dinero sucio. ¿Qué pasó con este jugador manco? Está jugando, no sé, en el UTC, no sé qué, mientras que su par contemporáneo, James Rodríguez, jugando en el Bayern. ¿Qué pasó? La familia, pues, la soberbia. Tenemos acá a este señor Broncano que era una promesa para ser campeón mundial de box, drogadicto y borracho. ¿Qué pasó con este personaje que está acá al lado del otro jugador? Hugo Sotil, en la época de los 70, uno de los mejores jugadores que llegó al Real Madrid, borracho y pobre ahora. Entonces, hay gente que no sabe aprovechar. ¿Pero por qué todo esto? Es por la familia, por los valores. Son gente que tiene el talento, pero si ese talento no le pone valores, no sucede absolutamente nada. Por gusto. Por gusto. Entonces, el ser humano tiene que tener una formación integral. ¿Qué significa? Cognitivo, que es conocimientos, emocionales, es decir, aprender a manejar tus emociones, y espiritual, a servir. Si la educación y la familia te da esos tres componentes, desarrollas esos tres componentes, les aseguro que el Perú cambiaría. No habría asesinatos, no habrían robos, no habrían pandillaje, no habrían delincuencia, no habrían barras bravas. Entonces, se hace urgente dos cosas. La primera,
apoyar a la familia, es decir, que la familia recupere la importancia. Papá y mamá, en vez de estar chateando en el internet, en vez de estar trabajando tanto, jueguen con los hijos, pasen tiempo con sus hijos, les den valores, los eduquen. Y las empresas también que no se aprovechen, porque, por ejemplo, ¿no? Hay empresas como estas empresas de vigilancia que la persona que trabaja como vigilante trabaja 12 horas. 12 horas en el trabajo más 2 horas que pierde en ir a su trabajo y 2 horas que pierde en venir, son 16 horas que para fuera de la casa 6 días. La pregunta es, ¿y si tiene hijos? Ese hijo nunca lo ve. Y estas empresas no consideran eso. Es decir, lo único que les interesa es explotar a esta persona, sacarle plata y nada más. Entonces ya vamos entrando al tema de recursos humanos, es decir, cómo una empresa te ve, cómo una empresa te valora, cómo una empresa puede hacer que tú seas una persona feliz o una persona frustrada. Hay una responsabilidad de los líderes de la organización, hay una responsabilidad de los jefes. Entonces, la familia por un lado y los maestros por otro. A ver, les hago una pregunta. Si yo les voy a hacer esta pregunta. Todo lo que han aprendido ustedes, si lo distribuyéramos en porcentajes del 1 al 100. Entonces, vamos a ver esto. Tus logros y aprendizajes. Se los debes a tu esfuerzo, B, la sociedad, C, tus maestros, D, tus amigos. A ver, todo lo que has aprendido hasta ahora, vamos a suponer que tú ahorita eres, no sé, ingeniero o abogado o contador o médico. ¿Tú crees que tu inspiración, tu modelo a seguir, tus logros, tu aprendizaje, se los debes a tu propio esfuerzo? ¿Qué porcentaje le das? Todo esto debe dar 100%. A ver, así rapidito. Les apuesto que la mayoría ha puesto acá. Y el menor porcentaje está acá. Esto demuestra que la educación en nuestro país es pésima. En otras palabras, tus maestros no han hecho nada. Ese es el problema. Necesitamos buenos maestros. Maestros de calidad, maestros que sean buenos seres humanos, maestros que ganen buen dinero, que el Estado les reconozca su rol de maestro. Maestros que a partir de la fecha, el que quiere ser maestro tendría que postular y pasar un examen especial
Para ser maestro no puede ser cualquier persona. Entonces, toda persona tiene derecho a la educación. ¿Será cierto? O sea que si yo no tengo plata, ¿puedo estudiar? Sí, en una nacional, pero ¿cuántas vacantes tiene una nacional? O sea, ¿hay colegios nacionales para todo el mundo que quiere estudiar? Mentira. ¿Por qué? Porque no alcanza la vacante. Tienes que madrugar, conocer al director, pagar una coima para que acepten a tu hijo para que estudie en un colegio nacional. Y eso es. Por eso que existen tantos colegios particulares, tantas universidades particulares. ¿Por qué? Porque la educación en colegios y universidades nacionales es pobre y alcanza para pocos. En vez de dar tanta plata para beca 18, que lo único que hace es beneficiar a las empresas o a las universidades particulares, ¿por qué toda esa plata no amplían las vacantes? Es decir, por ejemplo, en vez de beneficiar con beca 18 a las universidades particulares, Cayetano Heredia, Católica, Pacífico, la de Piura, no sé cuál otra, amplío las vacantes en la San Marcos, en la Villarreal, en la Cantuta. Entonces, en vez de poner 3.000 vacantes, pongo 5.000. Y toda esa plata se la doy a la Universidad Nacional para que invierta en esos chicos, en infraestructura, en tecnología, en contratar mejores profesores. ¿Cuánto vale un chico de beca 18? Más de $25.000 toda la carrera. ¿Ven el gran negociado que hay? Entonces se necesita una educación de calidad, no solamente educación, una educación de calidad. ¿Cuál es el papel que juega la educación en la formación de los humanos? Bueno, el papel que juega un profesor es convertir el talento, ¿no es cierto?, en una realidad. Es decir, si ustedes ven ahí un diamante en bruto, lo tendría que convertir en una joya. Es decir, tú encargas a tu hijo, a un maestro, a un colegio, y te lo deben devolver repotenciado. Es decir, tú le das uno le entregas a tu hijo con un valor de 1, y cuando el colegio te devuelve a tu hijo debe valer 10. Porque estás confiando a tu diamante. Y los maestros tienen la obligación de devolverte esto de acá, que es una joya, que vale más que en bruto. Una joya vale más que la materia prima. O sea, el oro vale más en joya que en bruto, que en piedra. Entonces, los maestros debemos asumir, debemos ser lo que destapemos el talento. ¿Y cómo podemos destapar el talento? Simplemente así, pues. Entonces, supongamos que esa botella sea tu hijo y el talento está adentro. El talento, si está adentro, se queda adentro, nadie lo disfruta. Pero si tú destapas, ese talento sale, beneficia a alguien lo disfruta. ¿Cuál es ese alguien? La sociedad. Entonces, hoy en día, ¿en manos de quién o quiénes está confiando la educación de sus hijos? No sabemos. ¿Acaso usted va al colegio, revisa las aulas, conversa con los profesores, revisa los baños? Usted cuando su hijo va a postular a la universidad, ¿sabe qué profesores le van a enseñar a su hijo? ¿Qué currículum, qué experiencia, qué valores tiene? Ve la infraestructura del colegio, tiene laboratorios, ve el clima laboral, ve si en esa universidad los que han egresado están trabajando en buenas empresas, son emprendedores, sus hijos salen buenos profesionales. No, usted se deja llevar por la publicidad. Hoy en día existen más universidades que postulantes. Antes no. Antes, para ingresar a la universidad tenías que estudiar 1 o 2 años, prepararte. Hoy en día todos ingresan. Y todos van a ser profesionales. ¿Pero de qué calidad? -1. Es decir, no todas las universidades te garantizan la calidad. ¿Por qué? Porque la educación se ha convertido en un negocio lucrativo.
Nelson Mandela decía, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es cierto. Japón, Finlandia, Noruega, Canadá, China, apostaron a educación. Alemania, miren, son países líderes y países desarrollados. Corea, a ver, van a ver el mundial en un televisor de 55 pulgadas, ¿qué marca? Bueno, algunos de los conservadores, pues Sony, Panasonic, pero el 70% tiene un Samsung, tiene un LG, marcas coreanas. Los coreanos han aprendido de los japoneses y los japoneses aprendieron de los americanos. ¿Los peruanos de quiénes aprendemos? A ver, ¿no se supone que debemos aprender de los mejores? ¿Por qué no los imitamos? ¿Por qué no los igualamos? ¿Y por qué no los superamos? Solamente copiamos y mal. Un país que exporta materias primas siempre será un país subdesarrollado. ¿Qué tenemos que hacer como país? Exportar productos terminados, productos trabajados. Tenemos el mejor algodón del mundo para exportar como materia prima. Pero cuando vamos a la tienda a comprarnos un blue jean, nos vale 40, 50 dólares. ¿Por qué? Porque ese algodón, Estados Unidos o el país que lo compra, nos devuelven telas. Y esa tela nos lo venden 5 veces más de lo que nosotros lo vendimos. Y a eso le agregan la marca y la mano de obra y el diseño, pues terminamos pagando ganas. Entonces, la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona. El Estado reconoce y garantiza la libertad de la enseñanza, eso lo dice la Constitución. Lo dice, pero ahí es que se cumpla. Entonces, Víctor Frank decía, he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en sus vidas un significado. Y esa es la trascendencia. La educación te ayuda a encontrar un significado en tu vida. ¿Sí? Un buen maestro te ayuda a encontrar un significado de tu vida. Un buen jefe te ayuda a encontrar un buen significado en tu vida. Entonces, debemos formarnos como personas íntegras. Y la integridad es como ese cristal. ¿Y por qué ese cristal? Porque la integridad debe ser fuerte, dura, consistente, pero una vez que esa integridad se rompe, nunca más vuelve a ser igual. Y cuando hablamos de integridad, estamos hablando de que el ser humano debe ser íntegro en sus valores, en sus convicciones, en sus principios. En otras palabras, integridad significa una persona confiable. Tú eres una persona íntegra cuando los demás confían en ti. El presidente tendrá que ser íntegro, el futuro alcalde tendrá que ser íntegro, los congresistas tendrán que ser íntegros, los maestros tendrán que ser íntegros, los padres tendrán que ser íntegros. Claro que sí. Un papá te puede decir muchas cosas, te puede enseñar valores, te puede hablar bonito, pues si tú lo ves haciendo lo contrario, no es una persona íntegra. Ese diamante, ese cristal se te cayó, se te rompió. Un maestro puede ser que conozca mucho, sepa de todo, pero es corrupto. Entonces, ¿de qué sirve una persona que sepa mucho si sus valores están mal? Es como un edificio. El edificio puede parecer muy bonito, muy bien diseñado, pero la base no lo han hecho bien. Y la base son los valores. ¿Qué es una persona? Entonces, si vemos acá, vemos botones y vemos de diferentes colores, diferentes tamaños, bueno, las formas y de diferentes formas. Entonces, cuando hablamos de personas, estamos hablando de que somos diferentes
de raza, de tamaño, de contextura, ¿no es cierto? Pero todos tenemos dos ojos, todos tenemos una nariz, todos pensamos, todos somos inteligentes, pero algo nos diferencia, pues. Entonces, ¿en qué se diferencian, por ejemplo, esta imagen y esta imagen? Bueno, las dos son mamás, las dos tienen su hijo que recién ha nacido, pero la diferencia es que el ser humano depende de la mamá para vivir, es decir, depende de que la mamá lo ayude a vivir, es decir, le dé de lactar, lo atienda. En cambio, en este lado de acá, el becerrito, ¿no? Becerrito debe ser, o el hijito de este venado, no sé, tendría que pararse primero y buscar la leche, es decir, la mamá no va a hacer nada si el bebé o el bebé animal no se para y busca la leche. En cambio, en el ser humano no se va a parar, depende de la mamá. Entonces, los animales sobreviven y el débil se muere. El ser humano puede nacer débil, pero con la ayuda de otro ser humano vive. Entonces, cuando definimos al ser humano, estamos definiendo, haciendo esta analogía, ¿no? El ser humano debe ser como el vino, cuanto más añejo, mejor, cuanto más viejo, mejor. Entonces, el ser humano se le define como único, imperfecto y dependiente. ¿Por qué único? Porque no va a encontrar usted a nadie igual que usted. O sea, podemos parecernos a otros, nos parecemos a nuestros hermanos, pero no somos iguales. Imperfecto, porque si fuéramos perfectos no hubiera tantas guerras, no habría tanta injusticia, no había tanta pobreza, no habrían ricos ni pobres, o más ricos y un montón de pobres. Y somos dependientes porque dependemos de otros para vivir y dependemos de otros para sobrevivir. Laboralmente dependemos de nuestro jefe para que nos renueve el contrato. Laboralmente dependemos de alguien para que en la entrevista personal nos acepten el trabajo. Laboralmente necesitamos de alguien para ascender. En el colegio necesitamos al profesor para que nos apruebe. O sea, de pequeño necesitamos a la mamá que nos dé comer para vivir. O sea, somos seres dependientes. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Cuando nacemos, a ese vaso hay que agregarle valores, buenos hábitos, buenas enseñanzas, cariño, amor. Debe haber un vínculo emocional. Y el vínculo emocional significa que no solamente cuando le das de lactar, el bebé está contigo, sino tienes que darle tiempo, tienes que abrazarlo, tienes que darle cariño. Ese recurso humano es lo que va a ir a dar a mi empresa. No sé si ustedes vieron en la noticia de esos dos provincianos, creo que vinieron de Puno, que quemaron una fábrica de zapatos, ¿se acuerdan? Ya, ¿y por qué los quemaron? Claro, lo quemaron porque la persona que los trajo, que era un familiar, los explotaba, los trataba mal. Entonces, y aparte que qué vida han vivido en Puno, que esos chicos han estado resentidos. Entonces, al igual que la persona que quemó a esta persona también viene con un resentimiento, porque no han tenido un vínculo emocional, un vínculo de amor, de cariño. ¿Correcto? Entonces, cuando sucede eso en una persona, es fatal. Tenemos una sociedad con mucha violencia. Entonces, acá tenemos algunos titulares, ¿no? de personajes que han tenido dinero y todo eso, pero no han recibido la parte emocional, no han desarrollado las emociones. Personas intolerantes, personas que se les ha dado de todo, personas que han asesinado a sus padres adoptivos inclusive. ¿No? Ahí tenemos, ahí está. ¿Queremos tener gente psicópata? Bueno, pues hay que dedicarnos un poco más a los hijos. Entonces, los paradigmas, ¿cómo influyen los paradigmas en la formación de los seres humanos? Influye de dos maneras, positiva y negativa.
Ahí tenemos dos personajes y los dos tienen algo en común. Los dos han sido presidentes. Uno de Estados Unidos y otro del Perú. Uno se va a la reelección. El otro va a la cárcel. Uno ha venido de una familia humilde con valores. El otro ha venido de una familia pobre sin valores. Los dos han estudiado en las mejores universidades, ¿no es cierto? Uno es soberbio y el otro es humilde. Entonces, ¿qué habrá pasado ahí? Habrá pasado que Obama, a pesar de ser pobre, tenía padres que llenaron ese vaso de buenas cosas. Toledo, a pesar de ser pobre y haber tenido el privilegio de viajar y tener una beca, la parte de valores nunca la desarrolló, entonces vino con sus vicios, vino con la criollada. Miren, ahorita está buscado por la justicia. Entonces, los valores, los paradigmas influyen en forma positiva cuando hace que nosotros podamos competir y en esa competencia saber que debemos poner lo mejor de nosotros, nos hace más competitivos. O sea, los paradigmas pueden hacer que una persona supere muchos obstáculos. Ahí está. Y las empresas, ya entrando un poco a la parte ya empresarial, entramos a la motivación. Entonces, al igual que antiguamente las personas obedecían a la buena o a la mala, las empresas también utilizan estas mismas herramientas. Los dos son motivaciones, pero uno es a la mala y el otro es a la buena. O sea, ¿cómo se mueven las personas? Y para explicar esto, de repente ponemos un ejemplo del perrito. A ver, ¿quién no tiene una mascota en su casa? ¿Todos? Sí, la mayoría tiene una mascota en su casa. ¿Sí? Ya. La mayoría tiene perros, ¿no es cierto? Ya. A ver, vamos a recordar un poco. Este es el personaje, el perro. ¿Qué sucede cuando llegas a la casa? Cuando llega el que ha adoptado el perrito. Lo primero que hace es... O sea, en este caso, este perrito está sonriendo porque está feliz. O sea, su dueño lo trata bien, ¿no? Le da su galletita. Pero ¿qué pasa si el dueño es de los que a este perrito le han enseñado a la mala? Entonces este perrito, cuando llega el dueño, al igual que los trabajadores, al igual que los hijos, lo que hace es presentir que viene, o lo siente que viene. ¿No es cierto? Y este dueño cada vez que viene lo golpea a este perrito. Pero llega un momento que el perrito no está de humor para que lo golpee o ya no aguanta. ¿Qué sucede? Sucede que lo va a morder. Lo mismo sucede en una empresa. Cuando el jefe te maltrata, te explota, tú no dices nada. Pero llega un momento en que explotas. ¿Y cómo explotas? No trabajando bien, boicoteando, robando, quemando la empresa, llevando información a la competencia, haciendo daño. ¿Se dan cuenta que motivar negativamente trae consecuencias? Entonces, si esto sucede en los animales, en el ser humano también sucede eso. ¿Qué pasa cuando una empresa obliga a la gente, no le da reconocimiento? La gente en algún momento se va a poner como ese perrito. Entonces, entrando ya a la motivación y las necesidades de una empresa, ¿cómo una empresa puede satisfacer las necesidades y motivaciones de sus colaboradores? Por ejemplo, desde siempre la motivación a las personas ha sido una de las principales preocupaciones de las organizaciones. Pero lo malo pues que la mayoría cree que la motivación es dinero, es dar dinero.
y no necesariamente. Según Maslow, Abraham Maslow, que es un psicólogo organizacional, dice que una persona tiene una jerarquía de necesidades y cada jerarquía está acompañada de una motivación. Entonces dice que las personas, para poder estar tranquilos, tienen que satisfacer estas 5 escalas de necesidades, empezando por la fisiológica, la seguridad, la social, la estima y la autorización. Cuando hablamos de fisiológica, estamos hablando de todos aquellos recursos que necesitamos para vivir. Por ejemplo, la alimentación, el trabajo, ¿no es cierto? Una vivienda, ¿no es cierto? Es decir, una persona necesita satisfacer esa necesidad. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de que las personas deben tener una casa, deben tener una seguridad económica, unos ahorros, deben tener una independencia, deben tener un lugar donde, digamos, económicamente estar tranquilos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de social, estima y autorización, estamos hablando de reconocimiento, estamos hablando de actitud positiva, de orgullo de pertenencia, entre otros. Entonces, ¿cómo una empresa puede satisfacer estas necesidades si comparamos con Maslow? De esta manera. Primero, en la parte fisiológica, los sueldos. No el sueldo mínimo, un sueldo digno, un sueldo que le alcance. Lo segundo es ponerlo en planilla. Solamente el 30% de la población económicamente activa está en planilla. El 70% está por recibo de honorarios o cualquier otro sistema. Lo tercero es formar parte de la empresa, se llama socialización. El cuarto es reconocimiento, es decir, reconocer tu labor, y el quinto es desarrollo personal. ¿Cómo logras el reconocimiento? Cuando hace cosas buenas, le das pues un diploma, le aumentas el sueldo, le das un día libre, en fin. ¿Y cómo logras su desarrollo personal? Cuando le das un salario emocional, de repente lo ayudas a seguir una maestría, lo capacitas, ¿no es cierto?, entre otros. ¿Y cómo en la parte de socialización? Cuando haces eventos lo integras, no lo aíslas. Entonces, resumiendo, el ser humano se mueve por 3 motivos, o existen 3 tipos de motivación. La primera, la segunda y la tercera. La primera es una motivación intrínseca, lo que te gusta hacer. Como el deporte. Hay gente que le encanta hacer deporte, es una motivación intrínseca. Hay gente que le encanta leer, es una motivación intrínseca. Es tu vocación. Luego viene una motivación extrínseca, que es lo que yo hago, recibo algo material a cambio. Eso no es malo, es bueno, porque todos trabajamos por algo. Si tú te trabajas, tienes que ganar dinero. O sea, yo te doy mi servicio y tú me pagas por ese servicio. Pero no todo es dinero. ¿Por qué? Porque debe haber un sentimiento, debe haber un clic con la empresa que se llama la trascendencia, es decir, la motivación trascendental. Me gusta lo que hago, me pagas por lo que hago y yo me siento orgulloso por la empresa y doy lo mejor de mí por la empresa. Es decir, no solamente es dinero, sino que yo también me comprometo con la empresa. ¿Ya? Eso es importante. Entonces hay un libro que se llama ¿Qué es lo que realmente nos motiva?, de Daniel Pink, que dice lo siguiente. Dice que el ser humano se motiva tiene 3 tipos de motivaciones. Vamos a explicar. La primera, en un trabajo, la mejor motivación que puede tener un trabajador, ¿qué es? Autonomía. ¿Qué es autonomía? Que no te estén chequeando, que no te estén controlando, que no te estén supervisando, que no haya cámara, que puedas hablar lo que tú desees, que tengas libertad, que no sepas que
lo que tú estás diciendo, te van a sancionar, te van a votar. Que no te estén controlando a qué hora vas al baño, a qué hora regresas. Que no te estén buscando los errores a cada rato. O sea, la autonomía significa sentir que es tu casa. Eso es lo más bonito. O sea, tú puedes estar en una empresa que gana muy buen dinero, pero todo el mundo te chequea, no te sientes libre, no puedes hablar. No sirve. Yo puedo estar en una empresa que gane lo suficiente, pero me respetan, puedo salir, puedo hablar, puedo conversar, sé que nadie me va a traicionar. Eso es motivador. Lo segundo es la maestría. ¿Qué significa maestría? Que te sientas bien haciendo lo que te gusta, que demuestres que lo que estudiaste, lo que sabes, es lo mejor. Es decir, no hay nadie como tú que haga esto. O sea, en otras palabras, hay empresas que contratan gente que tiene la vocación y tiene el conocimiento y lo hace bien. En otras palabras, la maestría significa que estás ubicado en el lugar adecuado, en lo que te gusta. Y tercero, es el propósito. Y llegamos de nuevo a la misión. ¿Qué es el propósito? La misión. Hacer por otros y ser útil y ayudar a otros, como ven en esa imagen. Entonces, hacer labores de proyección social, por ejemplo, ¿no? Ir a los hospitales, pasar un rato con los niños que más necesitan, con los enfermos, irte a un pueblito y de repente, pues, no sé, llevar alguna ayuda, no esperar Navidad para hacer los famosos desayunos, ¿no? Porque todo el mundo quiere lucirse en eso, ¿no? Hacerlo en forma anónima. La verdadera ayuda es en forma anónima. Yo no tengo por qué salir en Facebook ayudando a un pobre. Eso ya es, no sé, una guachafería, diría yo. Entonces, consejo de conejo, evita juntarte con gente negativa. Siempre tienen un problema para cada solución. Dime con quién andas y te diré quién eres. Elijan a sus amigos. Lo que no te suma, deséchalo. Traten de estar con personas que ustedes puedan aprender, que puedan ustedes inspirarse. No se junten con personas que toda la vida están hablando de cosas negativas. No se junten con personas que cuando les cuentas un proyecto siempre están con desánimo, con envidia. No te juntas con personas que no compartan tus mismos valores. No pueden tener tus mismas ideas, pero son personas que comparten tus mismos valores, ¿sí? Entonces, para terminar, porque ya el tiempo se nos está acabando y vamos a acabar la primera sesión, les voy a contar un cuentito, y hablando esto de la envidia y hablando esto de la admiración. Había una vez dos ranas. ¿Qué están haciendo ahí? Ya ustedes imaginen qué están haciendo, pues, ¿no? Entonces, estas dos ranitas, cuando estaban haciendo lo que la naturaleza le está diciendo que hagan, de pronto se aparece una luciérnaga. Entonces, el macho que está ahí deja de hacer lo que tiene que hacer y se prepara con su lengua a cazar, ¿no es cierto? Entonces la hembrita, la rana hembra, le dice, ¿qué vas a hacer? Nosotros no comemos luciérnagas. ¿Y por qué la vas a matar? Nunca se juega con los alimentos. Si no te la vas a comer, no la mates. Pero el macho no le escuchaba y en una vez que pasa la luciérnaga, con su lengua la atrapa y la tira al suelo y la mata. Entonces la rana hembra le dice, ¿qué has hecho y por qué la has matado si no te he hecho nada? Y el macho le contesta, la maté porque
brillaba. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que siempre va a haber gente que te envidie y gente que así hagas lo que hagas, te va a tirar abajo. Es más, no le has hecho nada a alguien y ese alguien te traiciona o te difama o te, no sé. Entonces, en las empresas ocurre eso, que cuando tú brillas va a haber estos sapos feos, estas ranas feas que te van a tratar de matar. Entonces hay que cuidarse. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Aprendamos a admirar el éxito, aprendamos a admirar el talento. En vez de envidiar, admirar. En vez de envidiar, admirar. Muy bien. Ya para terminar, les dejo con una reflexión. ¿Qué hacer para que haya un cambio de valores y actitudes? Bueno, usted y yo, como profesionales, tenemos una obligación. ¿Cuál es esa obligación? Los profesionales, las personas que hemos tenido una mejor educación, tenemos que dar el ejemplo. Pero el ejemplo no con palabras, sino con hechos y actitudes. Con nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y no solo hacer discursos conmovedores. Y hay una frase que decía el doctor Manuel Pardo, presidente constitucional del Perú, en 1965. Debemos convertir al Perú de un país de cortesanos en un país de ciudadanos. Ok, nos quedamos ahí. Muchas gracias y será hasta la próxima sesión. Buenas noches.